Cordial saludo a todos y todas en la sala. Acerca de los desafíos aritméticos e hipótesis heurísticas en torno a un problema no rutinario diofántico de aula. Existen dos culturas dentro de la matemática, una de ellas, la de construir teorías o resolver problemas. Una de las preguntas que nos surge es qué problemas no son rutinarios en la educación matemática y en el aula. Pregunta que emerge no solo por la praxis dentro del aula de clase, sino también fuera de ella, para la educación matemática y para la filosofía que anida en la matemática. La resolución de problemas de categoría diofántica favorece el tránsito de la aritmética hacia el álgebra. Es una pregunta, problema que emerge y surge no solo por la dificultad que hay desde la aritmética hacia el álgebra en ese paso que debe hacer el educando. La prosperidad que viven las matemáticas actualmente señalan que en las últimas 4 décadas se han producido muchos más teoremas de esta disciplina que en toda su historia, incluyendo los fructíferos siglos XIX y XX y hasta el año 1970. Esto debido a grandes referentes teóricos de la matemática moderna, como Galois, Riemann, Hilbert, Alexander Grothendieck y Jean-Pierre Serre, los cuales han enriquecido y extendido no solo en sus aportes de resolver problemas, sino en de construir teorías en la matemática. Este referente teórico, el profesor Fernando Zalamea, hace una categorización de lo que se puede hablar de la relación entre los ámbitos de las matemáticas elementales, clásicas, avanzadas, modernas y contemporáneas. Una caracterización conjuntista. En el campo de las matemáticas se reseña que alrededor del año 2001 se publica un artículo en donde se pide declarar o enlistar afirmaciones las más bellas dentro de la matemática. Y aquí tenemos 2 de ellas, o un listado en donde 2 de ellas están resaltadas. No existe un número racional que elevado al cuadrado sea igual a 2. Y también pues que el conjunto de los números primos es infinito y que todo primo de la forma 4n más 1 tiene una representación única como suma de cuadrados. Un problema que hace parte de la teoría aditiva de números. Algunos antecedentes, el profesor Nápoles ha señalado que el aprendizaje basado en problemas, los ABP, se introducen en las facultades de medicina y alrededor de la década de los 60 en los Estados Unidos y en Canadá como un nuevo paradigma que busca cambiar el modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el educando. ¿Cuántos números primos se conocen? Es una de las preguntas que hemos hecho en el aula o que venimos haciendo en el aula escolar previa a esta investigación, y algunas respuestas de los educandos se encuentran aquí referenciadas. Por ejemplo, de que son muchos los que se conocen, que son varios, que son todos los números impares, los que se pueden dividir por sí mismos, y pues algunos se atreven a enlistarlos, como es el caso que está referenciado, en donde no se toma el número 2. Hace un tiempo se planteó en un evento académico este problema sobre caracterizar los lados de un triángulo de Herón, un triángulo que tiene lados enteros y su área es entera, y un artículo publicado por el profesor Florian Luca, por el matemático, dice que
o caracteriza a estos triángulos. Uno de ellos es 3, 4, 5 y los otros son expresiones que surgen de la expresión de los números de Fermat, tal que para algún m, ese f de m sea primo. Nosotros tenemos que los números de Fermat son números de esa forma y pues sabemos hasta ahora que esos números son primos para m mayor o igual que 0 y menor o igual que 4. Sierpinska sugiere que en las investigaciones relativas a la educación matemática se debe profundizar en las situaciones de enseñanza y aprendizaje y que la realidad de las clases de matemáticas y el propio sistema educativo también debe ponerse no solamente a prueba. María de la Mercedes Palera señala que en una investigación relativa a la álgebra escolar podría estar justificada en lo práctico si en la adquisición del lenguaje algebraico el educando obtiene algunos elementos para la elaboración de la propuesta curricular en esa enseñanza. Desde el siglo XVII no es un secreto que pues se ha presentado como única garantía de validez todo lo que esté relacionado con la experiencia de la racionalidad. Y durante la práctica docente es habitual escuchar que son las ecuaciones, los números y los conjuntos la parte esencial de las matemáticas. Y gran parte de ellos, de estos que declaran, dedica su vida a analizar este tipo de objetos y estructuras, tratando de describir y fundamentar resultados interesantes a través de una teoría axiomática. Se hicieron unas pruebas de aula, de clase, en donde se habla del problema de la unicidad para la tripleta 3, 4, 5, en una tripla pitagórica y donde hay un atisbo heurístico y en donde se llega a concluir que solo existe esa tripla con esas condiciones de ser números consecutivos. Y en el aula se presentó este segundo problema, donde se caracteriza o se enuncia la no existencia de un triángulo equilátero donde su área sea entera. Para eso se recurre a la fórmula de Herón, en donde se señala que hay una expresión, una suma que tiene que ver con los lados, con los tres lados, sin tener el valor de la altura. Y ahí tenemos el resultado en donde se concluye que raíz de 3 o este resultado implica o está inmerso que raíz de 3 hace parte de esta expresión y como raíz de 3 no están los racionales, entonces esa área no puede ser un número entero. Algunas dificultades que se presentaron frente en el aula nos instó a postular una hoja de ruta subsidiaria en donde es la teoría de números la que intenta enlazar la aritmética y el álgebra, ¿sí? Algunos referentes teóricos dentro de la investigación. Muchas gracias.